Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y para empezar el programa de hoy hablaremos de ahorro de costes con el partner de Expense Reduction Analyst. Y continuaremos hablando de la digitalización en el sector retail con el Sponsorship Manager de IKN y la directora del programa Retail Forum y directora de contenidos de IKN. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. El ahorro de costes es esencial para la rentabilidad de las empresas, especialmente en tiempos económicos inciertos. Reducir gastos en áreas como la energía, la logística y los suministros pueden liberar recursos para invertir en la innovación y el crecimiento. Las empresas también pueden considerar la externalización de servicios no esenciales para reducir los costes laborales y administrativos. Y precisamente de ahorro de costes hablaremos con Carlos Franco, es el partner de Expense Reduction Analyst. Carlos, bienvenido. Hola, Monse. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Encantada de tenerte en el programa. Carlos, para empezar, cuéntanos un poco qué es Expense Reduction Analyst. Bueno, pues Expense Reduction Analyst es una empresa que se dedica a realizar proyectos de optimización de coste. Somos una empresa de servicios profesionales y desde hace más de 30 años ayudamos a empresas de todo tipo a reducir sus costes y a mejorar la rentabilidad, y a hacer mejor uso de sus recursos. ¿Cuáles son los principales servicios que vosotros, para centrarnos un poco, ofrecéis a vuestros clientes? ¿Cuál es vuestra oferta? Bueno, nosotros somos, llamémoslo monoproducto. Nosotros nos dedicamos solo y exclusivamente a hacer que las empresas tengan un menor consumo de costes, ¿no? Una reducción de costes. Pero claro, esto al final es un negocio bastante amplio, ¿no? Claro. Porque reducir costes conceptualmente es algo relativamente sencillo, ¿no? Pero cuando empiezas a desgranarlo, aunque sea nuestra especialidad y aunque sea nuestro único producto, nuestro único servicio, esto tiene muchísimas derivadas dentro de cada una de las empresas a las que nos dirigimos. Carlos, ¿cuáles son los sectores donde tenéis vosotros más presencia? Bueno, realmente, Monse, nosotros trabajamos en cualquier sector de actividad. Nuestra capacidad no se centra en el sector del cliente, sino se centra en el sector de las categorías de gasto. Es decir, nosotros, para ayudar a un cliente a reducir su consumo energético, nos da lo mismo que la empresa sea una empresa industrial o una empresa de alimentación y bebidas. Porque aunque tenemos conocimiento sectorial, porque pues somos 700 personas en el mundo, tenemos un bagaje importante y un conocimiento profundo de cada uno de los sectores, realmente la capacidad y el valor que aportamos no es tanto del conocimiento del sector del cliente, sino del conocimiento de las categorías y de las peculiaridades de cada una de las categorías. Con lo cual podemos decir que trabajamos y podemos trabajar para cualquier sector de actividad. Podríamos decir que tenga gasto. ¿Y qué sector no tiene gasto a día de hoy? Sí, ¿no? vamos, todos. Podríamos decir que vosotros centráis vuestro trabajo más enfocados a las áreas de especialización de cada
de cada empresa para hacer un poco ese traje a medida para cada uno de vuestros clientes. Correcto. Nosotros hacemos proyectos a medida. Mm, Hay otras empresas por ahí que se dedican a, bueno, pues a aglutinar consumo, a hacer una especie de central de compras, ¿no? ujú, A juntar volumen para que, sí. bueno, pues existe esta creencia que cuanto mayor sea el volumen, mejores van a ser las condiciones, lo cual pues no siempre es cierto. Nosotros hacemos trajes a medida para cada uno de nuestros clientes, entendemos cuál es su necesidad, entendemos cuál es su nivel de servicio, qué es lo que realmente necesitan y buscamos, bueno, pues la mejor manera que existe en el mercado para adecuar su necesidad y casarlo con la demanda disponible, con las mejores condiciones económicas, de calidad de servicio y, por supuesto, sin reducir el nivel de calidad. Ujú. Nos comentabas que en cuanto a sectores se refiere, sois completamente transversales, es decir, trabajáis con cualquier sector, pero si tuviésemos que definir el perfil de vuestro cliente, ¿cuál sería la medida de empresa con la que más trabajáis? ¿Os dirigís a la gran empresa, a las pymes, que quizás son las que más tenemos en nuestro país? Bueno, realmente nosotros, el mayor número de nuestros clientes son empresas del middle market, Ajá, empresas que, bueno, sin ser pymes, tampoco sí. tienen un nivel de facturación y que no suelen tener capacidades corporativas, con un grupo corporativo que, bueno, pues que está orientado a realizar estos proyectos de optimización de coste. Aún así, también hemos trabajado y trabajamos con grandes multinacionales, en las Ujú. que, bueno, pues les ayudamos a implementar su estrategia, bien a nivel local o bien a nivel global. Pero es cierto que el mayor número de clientes, porcentualmente, nuestro mayor número de clientes son empresas del middle market, empresas que pueden estar entre, no sé, 10 o 50 millones de euros de facturación hasta volúmenes pues, de 500 o 1.000 millones. Ujú. Cuando empecéis a trabajar con vuestros clientes, ¿cómo se identifican esas áreas de la empresa que requieren reducción de costes? ¿Cuál es el proceso que seguís para hacer todo este informe y pasárselo a vuestro cliente? Bueno, lo primero que necesitamos es conocerle el cliente, Mm, es conocer cuál es su situación, cuál es su necesidad y cuál es su volumen de gasto actual, ¿no? ujú, Es decir, qué es lo que estás comprando, qué es lo que necesitas y cómo lo estás haciendo. Esto es lo primero que necesitamos. Para eso hacemos varios análisis. El primero es un análisis pues muy cuantitativo, ¿no? Es bueno, pues ver porcentualmente en qué partidas o en qué categorías de gastos donde ellos tienen una inversión mayor, ¿no? Porque donde tengan mayor concentración de gasto, es razonable pensar que habrá un rendimiento, habrá un retorno más ujú, rápido del trabajo que nosotros hagamos para ayudarles a reducir ese volumen, ¿no? ujú, Ese volumen de gasto. ujú, Entonces, lo primero que hacemos es entender cuál es su situación de gasto y, sobre todo, cuál es su situación desde el punto de vista de necesidad, ¿no? De calidad, de necesidad de servicio. Una vez hemos hecho esta primera identificación, pues más, como te decíamos, más cualitativa, es cuando empezamos a entrar en detalle eh, de analizar más en profundidad realmente la naturaleza del gasto, ¿no? Para cada una de las categorías. ujú, Y ahí es cuando, bueno, pues identificamos realmente cuáles son las categorías en las que hay más posibilidades de aportar un ahorro y donde los retornos o los quick wins se van a materializar de una manera más temprana, ¿no? Más rápida. ujú. Porque al final nuestros proyectos son proyectos que pueden tener una implementación muy rápida o proyectos que se pueden dilatar varios meses en el tiempo, ¿no? Con lo cual hacemos este mix, ¿no? Bueno, pues empezar con las cosas que pueden ir y generar un retorno más rápido, Ujú, pero sin descuidar las cosas que son más estratégicas y que pueden estar más en el largo plazo. ujú. Cuando empezáis a hacer este informe, ¿las empresas son conscientes de lo que puede significar para ellas un estudio de costes, ¿no? Con el fin de obtener el máximo ahorro? Porque a veces lo que se ve desde dentro dista mucho de la realidad que cuando llega un consultor ve desde fuera, ¿no? A veces son realidades diferentes, ¿no? ¿Os pasa un poco esto Es- cuando analizáis a las empresas? Efectivamente, es un poco así. A ver, en los tiempos que corren, no hay ninguna empresa que no esté preocupada por sus Sí. costes, ¿eh? O sea, Ujú, nosotros muchas veces en las primeras conversaciones que tenemos con nuestros clientes nos dicen, hombre, nosotros ya estamos preocupados por la optimización de costes, nosotros ya hacemos proyectos de reducción, ya miramos internamente, ya hacemos unas peticiones de oferta, ya hacemos un tender, ¿no? Em, pero claro, nosotros vamos más allá, vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá porque, como decías, al final lo que aportamos es una mirada externa ujú, y experta, ¿eh? Es decir, lo que nosotros aportamos es hacer las cosas de una manera diferente a como probablemente lo estén haciendo los clientes dentro de su casa. Y por tanto,
les ofrecemos alternativas y soluciones que tienen una rentabilidad o que tienen un retorno que está normalmente muy por encima de las cosas que han ido, ¿no?, construyéndose de manera interna, ¿no? Ujú, Si haces lo de siempre, no vas a obtener resultados diferentes, ¿no? claro. Es un poco el mantra, ¿no?, de los proyectos de reducción de costes. Ujú, Para poder conseguir una buena optimización y una buena reducción de tus costes, tienes que hacer cosas diferentes. Y hacer cosas diferentes no necesariamente implica cambiar de proveedor, ¿no? ujú, Quizá implica bueno, pues el mirar con una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Entender qué es lo que están haciendo otras empresas de la competencia, entender qué es lo que están haciendo tus proveedores con otros competidores tuyos y a partir de ahí, ¿no?, pues hacer un análisis fino de realmente qué es lo que necesitas y adaptar perfectamente lo que el mercado te puede ofrecer a tu necesidad, sin estar por encima, sin conseguir, sin que compres o tengas productos o servicios que estén por encima de tu necesidad, ujú, pero por supuesto tampoco que estén por debajo. ujú. Y al final los resultados pues son, bueno, pues mucho más que interesantes. Carlos, comentaba yo al inicio de esta entrevista, lo venimos hablando nosotros ya desde los inicios, la importancia que tiene la reducción de costes en las empresas. Y vosotros destacáis 5 medidas importantes que podíamos señalar como básicas, ¿no?, para evitar esas fugas de dinero que podrían evitarse en cada negocio, ¿no? Explícanos un poco cuáles serían estas medidas básicas y esenciales que toda empresa debería tener en cuenta. Bueno, realmente 5 es por centrar un Sí, por número enfocar un concreto poco. de cosas medibles y tangibles Sí. y cosas que, bueno, pues que al final a todas las empresas les puede servir de alguna manera Mm, como pequeña guía, ¿no? ujú, Y sí, al principio comentabas, ¿no? En la introducción comentabas alguna de ellas, que, bueno, pues una de ellas tiene que ver con la energía, ¿no? Estamos en un momento eh, no quiero decir de precios de máximos históricos, porque ahora parece que el precio está un poco más contenido, pero de una volatilidad sin igual, ¿no? Con sí. lo cual, lo que ha ocurrido en el mundo de la energía en los últimos años no lo hemos visto jamás, con lo cual es razonable pensar que el equilibrio nunca llegue a estar en la situación en la que estaba antes, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues hacer un estudio de tu consumo energético para modernizar el consumo de energía es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Haciendo un buen uso y un buen estudio se puede ahorrar entre un 20 y un 50% del gasto de la energía. Y ujú, esto tiene que ver con varios pilares. Uno de ellos es tener el proveedor adecuado, comprar de manera adecuada, pero también es tener tu consumo adaptado, ¿no? claro. Es consumir eficientemente, es que tu instalación eléctrica o energética sea eficiente, que puedas medir esa eficiencia y al mismo tiempo que probablemente puedas tener, bueno, pues algunos medios de apoyo como, no sé, pues instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ujú, que bueno, pues en un país como el nuestro todavía no tienen el uso sí. que se puede tener y que realmente tiene un retorno a la inversión Ujú, pues muy interesante, ¿no? ujú, Em, Luego, y esto es muy amplio, revisión general de los proveedores, de los procesos con los proveedores. Em, es muy frecuente que tendamos a alcanzar o a tener proveedores con acuerdos a bastante largo plazo, ¿no? sí. Tener acuerdos a largo plazo está bien porque te produce, ¿no?, y te aporta mucha estabilidad, pero en muchas ocasiones, bueno, pues estas relaciones pues no siempre están buscando la mejor eficiencia desde el punto de vista económico, ¿no? Y buscar ese equilibrio perfecto entre ¿no?, pues el largo plazo y el precio Ujú, adecuado, ujú, con una revisión de los proveedores de vez en cuando, ¿no? Pues bueno, pues es algo que es relativamente, bueno, pues que suele tener un retorno bastante cercano, ¿no? Mira que lo que dices es Em, sencillo porque la revisión de proveedores es algo que, a ver, no debería ser tan complicado y es una de las cosas que las empresas dejan como más aparcado, por lo que dices tú, ¿no? Son los precios que he tenido siempre y es como si ese problema ya lo tengo como resuelto, ¿no? Y queda como un poco fijo allí los gastos que tenemos y no se suelen aquello tomar medidas para asiduamente o cada X tiempo hacer esa revisión, ¿no? De costes. pues es muy como dices, Monse, porque al final el ser humano no le gusta cambiar, ¿no? Y Sí, el eso es cerebro se verdad. hace trampas al respecto, con Sí, lo cual cuando las cosas funcionan, no las eh, tocamos.
no las tocamos. Y además, no solamente que las cosas funcionan y no las tocamos, sino que hacer esa revisión de proveedores, si no cuentas con ayuda externa, nunca podrás hacer una revisión exhaustiva, Ujú. porque realmente no sabrás cuál es el benchmark. Y el benchmark no marca una licitación de precio, ¿no? O sea, el Claro. benchmark no lo marca el que hagas un tender y que pongas a 2 o 3 competidores ofreciendo sus mejores condiciones, porque los proveedores no siempre dan las mismas condiciones para todos los sectores o para el mismo nivel de cliente, ¿no? Ujú. Con lo cual, puedes hacer un tender, puedes revisar esos proveedores, que es mejor que no hacerlo, pero si no tienes esa visión externa, no llegarás a optimizar y a capturar todo el potencial. Ujú. Pero efectivamente, ¿no? El cambio, pues no nos gusta a los seres humanos, no nos gusta, ¿no? Las cosas que funcionan nos gusta dejarlas así. Y esto nos pasa muchas veces con algunos costes que, bueno, pues que son costes que tenemos internalizados, que son unos costes fijos que a lo mejor no son esenciales y que podríamos Ajá. externalizar, ¿no? Y Sí. podríamos hacer que, pues, costes, no sé, pues como puede ser, pues, costes informáticos, costes de servicios de ofimática, los costes de flotas, ¿no? Que Ujú. quizá ya cada vez están más externalizados, pero, bueno, todavía es muy frecuente que nosotros nos encontremos, pues, que hay muchos costes informáticos y ofimáticos que están en propiedad dentro de las organizaciones, ¿no? Y que cuando los externalizas, bueno, pues los tienes variabilizados, dejas de tener un coste fijo, tienes un servicio que tiene ciertas ventajas, pero al mismo tiempo tienes un ahorro y tienes, desde luego, una reducción del riesgo, ¿no? Ujú. Sí. En la gestión de esos costes. Con lo Ujú. cual ese sería quizá el tercer punto, ¿no? El tercer pilar. Mm. Em, si nos vamos a empresas que tienen, ¿no? Que están en el mundo del retail, pero no solamente Sí. retailers, ¿no? Todas las empresas que tienen, ¿no? Para continuar y para adelantarme a la segunda parte de la sesión del día, em, uno de los principales costes que tienen las empresas de retail son los transportes, ¿no? Normalmente el Sí. primero ¿no? Son los inmuebles y el segundo suele ser el coste de la logística, ¿no? Ajá. El transporte y la logística hoy en día son unos costes que ofrecen, cuando se revisan en detalle, ofrecen una productividad y unos resultados muy, muy, muy importantes, ¿no? Nos referimos a cosas como los costes de las devoluciones, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a que el delivery es gratuito Sí. y la devolución es gratuita, ¿no? Y al final, bueno, pues no necesariamente educamos a nuestros clientes a que hagan buen uso de eso y nosotros, nuestros clientes, ¿no? Los que Ujú. hacen esa gestión de ese envío, al final tienen que asumir unos costes que son, bueno, pues muchas veces muy elevados, ¿no? Y hacer una buena gestión de esos servicios del control de esos transportes, una reducción, una digitalización de muchas partes de este proceso, desde la Ujú. digitalización del servicio, del control, los albaranes, bueno, pues produce una reducción de costes que, bueno, pues que nosotros de alguna manera hemos evaluado que se puede reducir entre 100 y 150.000 euros de reducción de coste por cada millón, de gasto en Ajá. compras, ¿no? Sí. Lo cual es un porcentaje y es un valor pues Importante. muy significativo, Sí. muy Sí. significativo. Porque de hecho, cuando tú a un directivo le dices que le puedes ayudar a aumentar sus ventas un 10%, te escucha, Sí. porque todo el mundo quiere vender más, ¿no? Tú Ujú. le dices a un CEO, oye, escúchame, que te voy a ayudar a aumentar tus ventas un 10%. Pero si le dices a un directivo, a un CEO, que le vas a ayudar a reducir sus costes, igual te escucha con menos interés. Ujú. Y cuando reduces un coste, los costes de una empresa, el 10%, tienes un impacto en la cuenta de resultados entre 5 y 10 veces mayor que si aumentas las ventas un 10%. Ujú. Si lo miras desde esta perspectiva, quizá te ganas el respeto, ¿no? de, Sí. la, de la conversación, ¿no? Vuelves a Ujú. centrar la conversación en lo que es importante. Ujú. Vender es muy importante, por supuesto, porque hay que crecer y hay que estar en el mercado y, por supuesto, tienes que ganar cuota de mercado. Pero déjate ayudar a reducir tus costes, porque es el complemento perfecto para que tu cuenta de resultados esté donde realmente tiene que estar. Ujú. Y si quieres, el otro de los, ¿no? Pues de los Sí, para apuntar, hemos dicho 5 puntos. puntos, ¿no? Sí. O sitios donde mirar de los 5 puntos. Otro puede ser el coste de los seguros, ¿eh? Ajá. Todas las empresas, cualquiera que sea el sector, tienen unos costes de seguros que son elevados. Y nuestra experiencia es que cuando profundizamos en los costes de los seguros, siempre están sobredimensionados. Ujú. Siempre tienen coberturas aseguradas que no son necesarias. Ya con independencia de que además el producto sea el adecuado o no sea el adecuado, pero una revisión exhaustiva de las coberturas
es el principal punto para obtener unos buenos costes de tus servicios de seguros, ¿no? Ujú, Y ese es el principal punto al respecto de los seguros. Revisa bien tus coberturas. ujú, Asegúrate que no estás sobreasegurado, ¿no? Y a ujú. partir de ahí, busca cuál es el mejor proveedor para tus servicios para poder ofrecer este servicio y que con ello pues tengas el coste que realmente tienes que tener para tu para tu necesidad. Pues Carlos, hemos llegado casi al tiempo, pero no me gustaría terminar ni finalizar esta entrevista sin que nos dejaras, para aquellas personas que nos están escuchando y quieran más información acerca de vuestro servicio, sobre todo aquellas empresas que estén pensando, ¿no?, en esa reducción de costes que venimos hablando en toda la entrevista, ¿no?, y que les haya llamado la atención estos 5 puntos que hemos estado revisando. Déjanos, por favor, vuestra página donde puedan encontraros con facilidad, por favor. Pues mira, nuestra página es muy sencilla porque es www.expensereduction.com. Ajá, Con lo cual es bastante, ¿no? Es el nombre bastante explícito. ujú, Y yo, desde luego, pues animo a todas las personas a que, ¿no? Pues que puedan estar interesadas, ¿no?, en hacer un pequeño análisis. Nuestra manera de trabajar es una manera de trabajar absolutamente sin riesgo. ujú. Tengamos una conversación, veamos dónde estás, veamos cómo podemos ayudarte y estaremos encantados de poder charlar y ver dónde está ese potencial oculto, que seguro que lo hay. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de un tema tan importante como es la reducción de costes en las empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Monse, por la invitación. Un saludo. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector retail ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Las tendencias actuales se centran en la creación de experiencias personalizadas de compra para los consumidores, el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la eficiencia y la rentabilidad, y la adopción de prácticas sostenibles y éticas que reflejan los valores de los clientes. Además, la pandemia ha acelerado la tendencia hacia el comercio electrónico y la omnicanalidad, lo que ha llevado a muchas empresas a reevaluar su modelo de negocio y su estrategia de marketing. Y de todo esto hablaremos con Iván Cortés, Ship Manager de IKN y responsable en Tienda del Futuro, y Trinidad Villar, directora del programa Retail Forum y directora de contenidos de IKN. Trinidad, Iván, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada de saludaros. Hola, ahora os oigo bien a los dos, que no os oía al inicio. Eh, Muy bien, encantada de que estáis en el programa. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. El pasado 28 de marzo celebrasteis en Madrid el evento Retail Forum. Contarnos un poquito para que lo conozcan nuestros oyentes, en qué consiste este evento. Cualquiera de los dos puede empezar. Pues si parece, te comento yo un Sí, poquito. claro. Retail Forum es el evento de referencia en España del sector. Es un evento que hemos conseguido que a lo largo de estos años, esta ha sido la 11ª edición, se haya podido, como digo, consolidar como evento de referencia. Conseguimos que en un solo día contamos con los principales retailers, empresas de distribución y marcas, así como empresas de tecnología, que comparten pues, entre todos sus experiencias, sus preocupaciones y sobre todo buscan pues solucionar pues aquellas dudas que puedan tener y compartir tendencias de este sector que sigue siendo, como además antes has comentado, que sigue siendo clave en la economía española. Uh-huh. ¿Con cuántos asistentes participaron en esta edición? Bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos. Ha sido un evento que para nosotros, después de estos años complicados que hemos vivido, pues ha sido una vuelta estupendísima y hemos tenido más de 1.500 asistentes. Uh-huh. Y si hablamos de speakers, porque también cuenta con conferenciantes, ¿no?, que vienen a hablar de esos temas
que hoy en día son punteros, ¿no? En el sector del retail. ¿Con cuántos se contó en esta edición? Pues mira, en esta edición hemos tenido la suerte de contar con más de 118 ponentes Ujú. que han compartido, como digo, su experiencia, que han compartido su tiempo, que han compartido ese conocimiento que han ido teniendo, que tienen a lo largo de tanto, la mayoría de ellos con muchísima experiencia en su sector, cada uno de ellos. Y la verdad es que estamos encantados. Siempre para nosotros les damos siempre las gracias porque de verdad nos ayudan no solamente pues en la búsqueda de esas temáticas, de todo ese contenido que hay en el programa y además lo comparten, nos ayudan a crearlo y nos ayudan también a compartir eso con todos los asistentes. Entonces, ya os digo, son 118 ponentes, más, bueno, este año además hemos contado con una sesión muy especial, que era la primera sesión, la primera vez que lo hacemos, que es el CEO Hub, que Ujú. es una reunión que tuvimos la tarde anterior del evento, el día 27, en el Hotel Palace, una reunión con la que contamos con 18 CEOs de distintos verticales del sector retail que compartieron, fue una reunión a puerta cerrada, pero que compartieron de una forma muy distendida y muy agradable esos problemas, esas preocupaciones que tienen ellos como responsables de sus empresas. Y la verdad que contamos ahí con el patrocinio de Open Bravo y de Intelcia Mm. y la verdad es que, como digo, fue una reunión, la primera que hacemos y estamos encantadísimos y una de las cosas que queremos hacer precisamente es hacer un report de lo que comentamos en esa sesión, de lo que se estuvo allí hablando, porque como digo, fue una reunión muy, muy interesante y que fue novedoso porque nunca habíamos hecho esta sesión antes. Ujú. Por lo que nos comentabas de la cantidad de conferenciantes o de speakers que participaron, por esta reunión que tuviste antes en el CEO Hub, ¿cuáles fueron los Ujú. principales temas que se han tratado en estos dos espacios? Porque yo comentaba un poquito la transformación que está viviendo el sector, ¿no? Y me imagino que todos los temas giraron en torno a esta transformación del sector retail, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todo gira en torno a esa transformación y si hablamos de una transformación hay un elemento que es clave y que desde luego está en todas las temáticas, en todas las sesiones. Si hablamos de ello es el gran tema, el eje, es el cliente. El cliente tiene que estar en el centro de la estrategia de cualquier retail y sobre todo y todas esas tecnologías y todo Ujú. aquello que se puede hacer para mejorar esa experiencia de ese cliente. Para ello hablamos de personalización y ya incluso de hiperpersonalización, pero esa personalización, como has comentado tú antes, no solamente en ese mundo, en un mundo omnicanal, tiene que ser también, sobre todo, en la tienda física también, una tienda Ujú. física que durante un tiempo parecía como que la tienda física, después, sobre todo, como bien has comentado, con el tema de la pandemia, como que no tenía tanta importancia, pues ha visto que no, la tienda física es clave hoy día dentro de lo que es el sector retail. También se ha hablado de esa personalización incluso en la forma de pago. Ahí se ha hablado de diferentes formas de pago, de diferentes fórmulas de financiación y debajo de todo esto hay una cosa que es fundamental, que es la innovación tecnológica para mejorar esa experiencia de ese cliente, el papel clave de los datos para conseguir esa personalización, para conocer mejor a tu cliente, conocer qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Eso es clave. Y bueno, y también por supuesto dentro de lo que es el evento siempre tenemos un espacio, que eso es de lo que hablamos, pero siempre tenemos también un espacio muy importante para hablar de tendencias y este año hemos hablado Ujú. de tendencias como retail media, seguimos hablando de sostenibilidad que también comentabas Ujú. tú. Entonces, bueno, eso es un poco al final esos puntos, esos temas que se han tratado en el evento, un evento que este año constaba de 4 salas en paralelo por la mañana y 2 por la tarde, en total han sido 6 salas y como digo que recogían todas estas temáticas. Ujú. Iván, nos lo comentaba Trinidad, ¿no? La importancia que tienen las tiendas, ¿no? A la hora de hablar del sector retail, que parecía que no, pero al final la tienda física sigue siendo muy, muy importante, creo yo, ¿no? En el Retail Forum se volvía a traer la tienda del futuro. Cuéntanos un poco qué es este espacio.
Pues la tienda del futuro es un espacio de demostración de tecnologías, de servicios, de soluciones, que tiene, bueno, pues unas características un poquito diferentes, que Ujú, consiste en un lugar acotado en el evento en el que las personas, grupos de asistentes, asisten a demos exclusivas en las cuales pueden conocer con detalle pues diversas soluciones para el sector retail. ujú, Tuvimos unas 400 personas que pasaron por este espacio, que estuvo compuesto por 12 empresas que presentaron sus soluciones en ujú. este formato, que pretende ser un formato un poquito más dinámico que la demo habitual en otro tipo de convocatorias, en el cual, bueno, pues grupos de personas asisten a demos como si se tratase de un museo, en el cual, bueno, pues hay un guía que pasa a grupos por diferentes stands. Y tuvimos tecnologías tan diversas como bueno, pues fueron desde... Hubo diversas tecnologías, pero podríamos englobarlas en dos tipos. Aquellas que tienen que Sí. ver con una tendencia que es eh, el aumento de la autonomía del cliente a la hora de hacer sus compras. Es decir, tuvimos tecnologías de auto-checking, de probadores virtuales, incluso tuvimos el auto-checking aplicado incluso a alimentos perecederos, con básculas, etcétera. Es decir, generar una experiencia autónoma de cliente y, por supuesto, el autopago. Y luego otro tipo de soluciones que tienen que ver mucho con lo que decía Trinidad, que es toda esta vuelta a cierto equilibrio entre lo físico y lo digital. Y entonces, Ujú, bueno, pues tecnologías pues, por ejemplo, tenemos tecnologías que habla, que pretendían hacer o que quieren hacer o que ponen a disposición de los comercios saber si una prenda se ha comprado por el canal online, pues que su inventario aparezca como vendida en el canal físico, ¿no? Para evitar ujú. discrepancias, ¿no? Entre los dos. Pues ese tipo de el entorno digital que hablaba Trinidad. Y realmente es el tipo de tecnologías que vimos este año en la tienda del futuro. Ujú. Hablando de esta tienda, ¿no? Que veíamos todas estas tecnologías que Mm, estás tú apuntando, si hablamos en mm. general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector retail en nuestro país en cuanto a transformación digital se refiere? Es decir, estamos viendo que las tecnologías están, pero ahora hay que implementarlas. ¿Y cómo está siendo esta adaptación del comercio a esta nueva tecnología? Pues yo creo que está siendo una adaptación progresiva, también dependiendo, obviamente, cuando se habla del sector comercio, estamos hablando de jugadores, obviamente grandes cadenas Mm, con grandes recursos para llevar a cabo proyectos y retailers un poquito más pequeños. Pero yo creo que todos los retailers, sea en su ámbito, están llevando a cabo, son conscientes de que tienen que invertir en tecnología, de que el cliente tiene un camino hacia la compra más digital, sea física o sea virtual y están muy abiertos. También es verdad que hay que decir que las soluciones cada día, los proveedores, por lo que ujú. vemos, por eso este año tuvimos 80 empresas en global que apostaron por Retail Forum y tuvimos proveedores que empiezan a generar soluciones teniendo en cuenta esta diferente capacidad de acceso y de implementación que tienen los retailers. Y hay un gran abanico de posibilidades, de manera que, bueno, de una gran cadena de supermercados hasta un pequeño retailer con 2 o 3 puntos de venta, pues tienen acceso a posibilidades de implantación de estas tecnologías. Sí, porque estamos viendo, al menos lo que se ve desde fuera, que cada vez estas tecnologías o estas soluciones son soluciones con una mayor escalabilidad. Lo que dices tú, que desde un Exactamente. comercio pequeño hasta un comercio o una cadena de comercios ya de otro nivel, pueden usar la misma Ujú. tecnología en diferentes, cada una adaptada a su diferente medida de comercio, ¿no? Exactamente. Hace unos años es verdad que los grandes proyectos de digitalización Sí. sonaban pues como algo muy lejano, muy costoso y muy difícil de implantar para retailers de tamaño medio o más pequeño, pero es verdad que los proveedores de tecnologías han generado esa escalabilidad a la que aludías, con la cual pues incluso comercios con un solo punto de venta ya pueden implantar pues tecnologías que hacen más fácil la compra a sus clientes. ¿Cuáles creéis, os lo pregunto a los dos, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los principales retos? Principalmente hablo de no tanto las cadenas de grandes, ¿no? Porque estos implementan las soluciones tecnológicas igual con más facilidad, pero sí el comercio un poquito más, más pequeño. ¿Cuáles son los principales retos a los que se tiene que afrontar este sector para poder empezar a implementar estas soluciones?
Yo creo que si hablamos de retos, el principal reto que tiene el sector, ya sea el pequeño, si es verdad que, como decía Iván, pues las grandes cadenas, empresas más grandes, pues al final, pues han podido a lo mejor implementar más soluciones porque, bueno, pues al final suelen ser soluciones costosas. Pero sí que uno de los principales retos es que todos tienen que un reto, que ya hemos hablado de él, que es el cliente, que es un cliente que cada vez es más exigente, es un cliente que cada vez está más informado, que exige, como digo, porque es muy exigente, una inmediatez, y eso lo que está obligando a los clientes, a los retailers, perdón, es cada día más a tener que escucharles, saber qué es lo que quieren, utilizar esas tecnologías y todo lo que tienen a su disposición para, sobre todo esos datos como palanca de crecimiento y una herramienta que tienen para activar, conseguir que esos clientes conseguirles, no perderles y sobre todo un reto importantísimo, que es de lo que hablaba antes también Iván, que es conseguir que esos clientes tengan la misma experiencia en todos los canales. En todos los canales sin fricciones, ese es el gran reto de esos retailers, porque es verdad que un cliente cuando contacta con un comercio no tiene por qué saber que si es un canal digital, que sea su experiencia sea diferente a la que es en físico, por ejemplo, ¿no? Y sí que es verdad que hay veces que eso todavía está costando. El que no haya fricciones en esa experiencia de compra, eso es uno de los grandes retos, porque al final es lo que digo, ¿no? Si tú contactas con una determinada marca que es maravillosa en atención al cliente, en punto físico, pero luego yo me voy al canal online, hago una consulta y resulta que me contestan 3 días después o me contestan mal, pues evidentemente ya mi experiencia de compra ya no es la misma, ¿no? Entonces, uno de esos grandes retos es ese, conseguir esa experiencia de compra para ese cliente en todos los canales y que no haya fricciones. ¿Quieres añadir algo, Iván? Lo ha comentado Trinidad. Yo creo que se lo ha explicado muy bien y nada que añadir. He comentado al inicio de la entrevista que cuando la pandemia pues nos aceleró esa digitalización, hizo que muchos comercios tuvieran que entrar en el mundo digital incluso sin estar preparados y quizás hicieron cosas de las que no se creían capaces de hacer, pero las hicieron, ¿no? En ese momento. Las urgencias y la necesidad transformó un poco el sector. Después de la pandemia vino un poco la estabilización, ¿no? Decir, bueno, todo se hizo deprisa y corriendo, ahora vamos a sentar esas bases que nos permitan trabajar. Y se incrementó muchísimo el comercio electrónico. A día de hoy que vemos que ha sido, yo siempre lo digo, ¿no? Que fue como un efecto un poco tsunami, ¿no? Durante la pandemia se lo arrasó todo y después de la pandemia volvió como un poquito para atrás y volvimos a ir recuperando antiguas maneras de comprar, ¿no? Es decir, a acudir a la tienda física. ¿Creéis que el equilibrio estará, porque es cuestión de buscar dónde está el equilibrio a la hora de vender, ¿no? Hablábamos de la omnicanalidad, pero tiene que buscar ese equilibrio entre la tienda física y el online, ¿no? ¿Crees que el equilibrio estará en ese híbrido, ¿no? De intentar buscar las ventas por el canal online, pero sin olvidar tampoco la tienda física que hablábamos, ¿no? Que no deja de ser un punto importante. Efectivamente, esa es un poco la clave y es lo que al final, cuando hablamos de ese concepto digital, es un poco esa es la idea, ¿no? Existe ese canal online en el que todos tuvimos que entrar, y hablo de todos porque nosotros fuimos otros de esos sectores que tuvimos que entrar en esa digitalización obligados por las circunstancias, pero que luego, bueno, pues ves que hay una oportunidad y esa oportunidad es la que hay que aprovechar, pero efectivamente luego adaptándola a esa nueva, hubo una normalidad, ya estamos en un momento normal, sí. Entonces hay que aprovechar todo lo positivo que se ha aprendido de esa digitalización y, bueno, y combinarla con lo que es la realidad. A día de hoy es verdad que muchas empresas utilizan esa combinación de contacto a través del canal digital, pero luego me voy a la tienda, me lo pruebo, lo veo, lo toco y a lo mejor incluso luego vuelvo otra vez a comprarlo en la tienda online, porque me resulta más cómodo, porque quiero que me lo manden a casa, porque no quiero ir cargada. Es decir, que en esa combinación es donde está el futuro y es hacia donde tiene que evolucionar, porque al final es lo que digo,
el canal online está fenomenal, pero la tienda física, que como decía antes, y yo creo que lo comentaba Iván, e incluso tú lo comentabas al principio, parecía que había muerto y no es verdad. Lo único que sí que es cierto que la tienda física lo que tiene que hacer es cambiar, y es lo que ha hecho, adaptarse, cambiar, incorporar esas tecnologías que comentaba Iván también, que se han ido viendo y que se ven en esa tienda del futuro, todas esas tecnologías que pueden hacer a que tu tienda ya sea un espacio diferente. Ahora mismo si vas a cualquier tienda, pues ves que se intenta pues que el espacio no sea el de una tienda normal, pues que haya incluso unos sillones. Es rediseñar esa tienda física para que sea un complemento también bueno a esa tienda, a ese mundo online que estamos hablando. En ese mix es donde estará realmente ese futuro, porque es al final de lo que se trata, combinar lo positivo del digital con lo que es en sí ese mundo presencial, esa tienda física que, como digo, para nada está muerta. Se ha demostrado dentro de lo que es Retail Forum, había una sesión específica de tienda en el que se hablaba de experiencias en tienda y demás, y la gente estaba muy interesada porque al final sigue siendo el retail, pues es mucho de físico. Iván, comentabas antes la cantidad de empresas que pasaron por esta tienda del futuro. Si hablamos en general, ¿cuáles son las tecnologías que en este momento interesan más al comercio a la hora de aplicarlas y de implementarlas, ¿no? en sus establecimientos? Fundamentalmente, como te decía, las tecnologías que aumentan la autonomía del cliente a la hora de hacer sus compras. Fundamentalmente todos los temas cualquiera de nosotros ya lo habrá experimentado en sus compras, las tecnologías de auto-checking, es decir, que tú puedas validar tu compra, evitar las colas. Las colas se han convertido en uno de los elementos más negativos en la percepción del consumidor. Entonces, la idea de que tú puedas escanear tus productos y pagar, esa es una de las tecnologías que vas a implantar en cualquiera de los sectores, tanto en alimentación como en textil, como en cualquier otro. Luego también están todas las tecnologías de financiación y de pago. La realidad actual, no hay que dejar, es algo que hemos comentado hasta ahora, pero la situación de inflación está estirando un poco, poniendo al límite las capacidades de compra y de gasto, y hay soluciones bastante innovadoras para financiar o, sobre todo, que esta es una tendencia, a aplazar pagos, es decir, pues un ticket poderlo aplazar en 2 o 3 plazos, ¿no? Con límites, hay muchas, es un mundo bastante variado, pero digamos que un ticket puedes aplazarlo en 2 o 3 plazos. Y luego todo lo que tiene que ver con el dato, el acceso al dato, el dato de las personas que entran en tu tienda, el dato de las personas que entran en tu web, el dato como generador de conocimiento del cliente y oportunidad para mejorar lo que haces. Pues ahí la verdad es que las empresas están poniendo a disposición de los retailers muchísimas tecnologías, muchísimos servicios y, como decía antes, con diferentes capacidades según el tipo de retailer. Bueno, la verdad es que lo que comentas tú de los datos se han convertido en el oro de casi de todos los, quería decir, de todos los sectores. No en sí el dato, sino el tratamiento que hacemos del dato, ¿no? Cómo nos puede servir para enfocar más nuestros negocios. Exactamente. Antes el dato estaba como ligado solamente al canal digital, porque es verdad que una página web permite extraer un montón de estadísticas, de datos según comportamiento. Lo que pasa es que los espacios físicos, con un montón de tecnologías como cámaras, RFIDs, etcétera, permiten también generar ese tipo de métricas, ¿no? Y con lo que comentaba Trinidad, incluso extraer métricas cruzando estos dos canales, ¿no? El hecho de que, bueno, cuando esta persona siempre compra en online, pero le gusta recoger en un punto de venta, ¿no? En un punto de físico, llega allí, recoge, ya la tienda es un lugar de entrega, ¿no? Sí, casi sí. Pues, por ejemplo, saber un poco ese tipo de cruces, qué productos tienen más devolución, por qué, es decir, hay un montón. La verdad es que nos tiraremos un buen rato hablando de posibles aplicaciones. Sí, es verdad, la parte de estadística y lo que te permite Exactamente predecir estas estadísticas es lo que ayuda a ser más exacto, ¿no? A la hora de enfocar nuestros negocios.
¿Cómo creéis que va a ir implementándose o evolucionando el sector a la hora de implementar estas soluciones? Porque hemos visto que han aparecido muchísimas soluciones enfocadas al sector retail, muchísimas que se centran en el cliente y que le ayudan a tener una experiencia muchísimo mejor y más satisfactoria. Pero ¿cómo creéis que va a ir evolucionando en cuanto a implementación se refiere? Bueno, Dependiendo, no pues sé si quieres. Cualquiera de los Iván. dos podéis empezar. Trinidad, si quieres. No, Iván, si quieres, porque Vale. a ver, al final es lo que estábamos comentando. Es una implementación que tiene que ser poco a poco, no es comprar porque hay una tecnología, la compras, no, es cuestión de ir probando, ir viendo e ir analizando realmente qué necesidad siguiente tengo que cubrir. No es como digo, voy, veo que esto me ofrece maravillas, pero realmente es lo que necesita mi negocio, necesito todo eso, a lo mejor no necesito saber de momento todo, sino poco a poco hay que ir analizando. Yo creo que la implementación de este tipo de tecnologías es una cosa que digo, en el CEO Hub se hablaba mucho, los CEOs hablaban de ello. Primero es ver, efectivamente, la tecnología está ahí, pero tengo que saber qué tecnología realmente es la que necesito, porque no todas me sirven y no todas, por muy maravillosas que sean, se adaptan a mi negocio. Seleccionar la que de verdad necesito, seleccionar, ver muy bien para qué lo necesito y a partir de ahí pues ir implementándola poco a poco, no todas de golpe, porque esa es otro, comentaban que era otro de los grandes fallos, pues compro y a ver ahora cómo lo hago, ¿no? Pues hacerlo poco a poco y ver qué es lo que tengo que seguir haciéndolo, pero eso sí, sabiendo siempre y estar al tanto de todas esas novedades, porque lo que está claro es que el sector está evolucionando muy, muy rápido y hay muchísimas tecnologías al servicio del retail y como digo, pues tiene que ver realmente qué es lo que necesita, pero no se puede estar parado porque el cambio está ahí, la gente, el sector cambia, el cliente cambia y tú no te puedes quedar parado. Iván, ¿quieres añadir algo? Añadiría a lo que ha dicho Trinidad en que cada vez hay más, se funciona con prueba y error. Sí. Y muchos proyectos, sobre todo dependiendo del tamaño del retailer, se escalan a través de pilotos. Es decir, se genera un piloto, se ve la efectividad y se ve y llegado cuando se constata que hay una efectividad y que eso revierte pues, en un beneficio, sea más ventas, sea cualquier beneficio que se considere, pues se implanta la solución. Porque también hay un tema que también es verdad que el sector tecnológico va tan rápido que muchas veces hay tantas tecnologías que estamos en olas tecnológicas Sí. que aparecen y que hay que consolidar muchas veces, ¿no? Pues, no sé. Ahora, por ejemplo, estamos con toda la ola de la inteligencia artificial, que es cómo se va... Es decir, los retailers al final, su misión es vender y conseguir rentabilidad con sus ventas. Tienen que evaluar muy bien qué tipo de tecnología implantan y para eso, pues yo creo, lo que estoy viendo es que se va más a pilotos o se va primero a implantaciones paulatinas, más que a grandes proyectos de una sola vez. Bueno, la verdad es también tenemos que decir que todas estas tecnologías, como decíamos antes, por el tema de la escalabilidad y cómo están diseñadas, permiten ese piloto antes de tomar una decisión definitiva, te permiten no hacer esas prueba-error en cada negocio antes de tomar una decisión definitiva. Y incluso hay muchas ya que son pago como servicio, es decir, Sí. pagas como, por poner un ejemplo así, igual que pagas tu Netflix o tu Spotify, hay tecnologías que se pagan por uso y que permiten, pues bueno, pues realmente no necesitan una gran implantación en cuanto a estructuras, ¿no? Y eso lo beneficia igual que en cualquier página, en cualquier plataforma hay planes para la necesidad, pues hay planes también para atender al tamaño del retailer. Vosotros sois, hablando de centrándonos en IKN, antes de finalizar, ¿cuáles son, después de este evento, cuáles son ahora vuestros próximos objetivos?
Nuestros objetivos no paran. Nosotros organizamos Sí, por eso lo pregunto. 20 eventos a lo largo del año y más de 150 formaciones. ¿Vale? Nosotros tenemos 2 líneas de negocio. Una son los eventos, entre ellos, sin duda, nuestro evento estrella es Retail Forum, pero tenemos otros eventos que son también importantísimos para nosotros. Revolution Banking, para el sector de banca, Insurance Revolution, CDO, que es un evento específico de datos, Data Driven, que se va a celebrar esta semana, que es un evento más pequeñito, más centrado en seguros e en industria también de datos, de utilities, en fin. Tenemos todos una serie de eventos aquí en España, hay 3 eventos que celebramos también en México, y luego, como digo, otro área de negocio que es la formación ejecutiva para directivos, que también lo que intentamos es dar herramientas a todos esos directivos para profundizar y poder implementar metodologías de aprendizaje de todas esas tecnologías, de todas esas temáticas que interesan a esos directivos, de todas estas áreas en las que trabajamos. Entonces, nuestro objetivo es eso, es seguir organizando esos eventos y seguir desarrollando todas esas formaciones que a día de hoy requieren los distintos sectores. Trinidad, Iván, estamos ya en tiempo, pero muy rápidamente, para aquellas personas que nos han estado escuchando, dejarnos vuestra página para que esas personas puedan ver vuestros servicios y todo lo que hacéis. Pues nuestra página es www.ikn.es. Es una página que ahí puedan encontrar toda esa información que he comentado. Pues Trinidad, Iván, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y hablarnos acerca del sector retail del presente y del futuro. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós, hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.